Muy bien. Buenos días, estudiantes del segundo año. Vamos a proseguir con el tema de razonamiento verbal ahora, que es el cuadro sinóptico. El tema del cuadro sinóptico lo vamos a trabajar en la primera parte, en esta ficha informativa. Vamos a conocer qué es un cuadro sinóptico, un ejemplo, cómo se hace un cuadro sinóptico y cuáles son las ventajas de su uso. Vamos a empezar primero definiendo qué es un cuadro sinóptico. Para eso vamos a empezar a leer el primer párrafo, nos orienta esta parte. El cuadro sinóptico viene a ser un gráfico que resume las ideas principales del tema que se estudia. Entonces, para eso vamos también a recordar, a retroalimentar los conocimientos que tienes. Recuerda que un tema es el asunto principal de una información. El tema es algo conciso y es algo breve. Mientras que las ideas principales que van a acompañar al cuadro sinóptico son aquellas que van a estar orientadas al modo de relación que tienen entre sí. ¿Y por qué principales? Porque de ellas van a depender desprenderse las ideas secundarias también. Recuerda que una idea es una oración. El modo más frecuente de graficar este cuadro sinóptico es a través de llaves o flechas, tal como está el ejemplo aquí. Tenemos aquí el tema clima, tenemos aquí por otro lado, dentro de clima se desprende subtemas como el cálido tropical, el seco, el lluvioso y el boreal glacial. Los subtemas también es un tema que ya también lo hemos trabajado el año pasado y que vamos a recordar también. Entonces, toda esta parte es el tema, ¿no? Que es algo básico y de ello se desprenden los subtemas. Serían 4 subtemas. Dentro de cada subtema vamos a encontrar la idea principal, como por ejemplo tenemos acá, ¿no? El cálido tropical, húmedo, cálido húmedo con periodos de humedad y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo básico para poder hacer nuestro cuadro sinóptico. También tenemos los pasos. Hay 5 pasos que vamos a tener en cuenta para poder realizar nuestro cuadro sinóptico, ¿no? El primero es leer el texto para asegurarnos de que hemos comprendido la información. Luego realizar una segunda lectura, redactar en forma breve y clara las ideas extraídas del texto. Para eso puedo aplicar la técnica del subrayado también. Jerarquizar las ideas del texto de acuerdo con el orden de importancia que éstas tengan. Recuerda que para poder hacer el cuarto paso tengo que ver de qué trata mi texto y de acuerdo a ello también poder clasificar los subtemas. En el paso 5, distribuir las ideas de manera que se adviertan las relaciones existentes entre ellas. Entonces, con estos pasos vamos a empezar nuestra práctica también en estos textos propuestos, que son 5 textos, en el cual vamos a empezar a trabajar el primer texto. Entonces, recuerda que para poder realizar tienes que seguir los pasos dados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo breve con el primer texto. Entonces, como es un párrafo corto, es un texto corto de un párrafo, vamos a empezar a distinguir aquí cuál es el tema. Recuerda que el tema es de lo que se habla en el texto, el asunto principal. Entonces, vemos aquí, si damos lectura, dice: el imperio carolingio se formó sobre la base del reino franco. Al morir Carlomán, subió al trono Carlos, a quien se le considera el verdadero organizador del imperio, y a quien se le ha otorgado el título de Magno o Carlomagno, que significa grande, en mérito a la labor que desarrolló. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, la pregunta que debemos hacernos de qué se está hablando en mi texto, o de quién. Entonces, si te das cuenta, vamos a destacar por aquí el tema, que vendría a ser el imperio. ¿De quién se habla en el texto? De Carlomagno, ¿verdad? Entonces, a partir de eso vamos a distinguir nuestros subtemas. ¿Qué me dice de este imperio? Justamente en el tema tenemos ya nosotros una base.
Nos está hablando de Carlomagno, ¿verdad? Entonces, para ello podemos destacar nuestro primer subtema a este personaje. Entonces, como primer subtema tenemos que el personaje de quien se está hablando es de Carlomagno. ¿Quién era este personaje? Vamos a seguir dando lectura. Luego dice, fue un hombre nacido para guerrear. Carlomagno supo imponer el sello de su espada, conquistadora por todo el ámbito europeo. Otro entonces subtema que podríamos destacar acá es sus características. Sus características. A su vez, sus características me llevan a distinguir que fue un hombre nacido para guerrear. Cuando yo estoy colocando toda esta parte de acá, ¿sí? Toda esta idea que viene a ser ya una idea principal. Y así sucesivamente. Lo voy a trabajar en base de mis llaves, como tengo aquí el primer ejemplo. Así como tengo aquí, para poder desarrollar mis textos propuestos. Entonces, aquí las ventajas de realizar un cuadro sinóptico me va a facilitar el repaso de temas, la memorización, también como guía de exposición. Entonces, tienes ahí un ejemplo para que lo puedas trabajar. Estos 5 textos propuestos, ¿sí? Frente a alguna inquietud me pueden escribir, estamos para resolver algunas dudas. Entonces, eso sería todo por esta semana. La fecha de presentación también va a estar ubicada ahí en el SEA web. Eso sería todo, estimados estudiantes. Que tengan un buen día.